Éxodo capítulo 3, verso 3. Amén. Nuestro tema del día de hoy: sé obediente y despójate de tu yo. Amén. Sé obediente y despójate de tu yo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 3, verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Amén. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quiero que repitas conmigo el verso 5. Y dijo: ustedes, no te acerques, tierra santa es. Toma tu lugar, iglesia. Y así quiero comenzar nuestro tema del día de hoy en la obediencia, ¿verdad? Despojarnos de nuestro yo. ¿Y qué es nuestro yo? Bueno, pues eso que nos caracteriza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Probablemente el carácter que hemos formado a través de los años, probablemente el temperamento que hemos formado también y que tenemos por naturaleza, que a lo largo de nuestra vida, ¿verdad?, se ha ido formando por diferentes aspectos que nosotros hemos vivido. Pero el Señor en esta hora nos quiere mostrar cómo la obediencia, ¿verdad?, puede transformar la vida de un hombre. Amén. La vida de una persona a través de la obediencia. Amén. Despojándonos obviamente de nosotros mismos, de lo que nosotros hemos creado en base a nuestro carácter y temperamento. Amén. Como vemos aquí, Moisés está frente a una zarza que no se consume. Está frente a un fuego divino, un fuego de Dios, porque no era un fuego normal. Amén. Y vemos la presencia de Dios en esta zarza diciéndole a Moisés: quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Le habla por su nombre y le dice: Moisés, Moisés, ¿verdad? Quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú estás pisando, ¿verdad?, santa es. Entonces vemos cómo Moisés, ante el llamado, antes de su llamado, dentro de esos 40 años, había sido un hombre prácticamente mundano. Si conocemos la historia de Moisés, yo creo que todos la conocemos a lo largo de la historia. Es que había asesinado también a un hombre. Había sido un hombre a lo largo de esos 40 años no tan bueno. Pero como el llamado de Moisés había sido desde pequeño, ¿verdad?, desde su nacimiento. Y es hasta esa edad cuando Dios manda a hablar a Moisés. Y una vez, ¿verdad?, que está en la presencia del Señor y le dice, ¿verdad?, que quite el calzado de sus pies, nos muestra cómo la obediencia primeramente le pide algo, le da una indicación a Moisés. Y Moisés, ¿verdad?, teniendo ese temor, la palabra de Dios dice que después, ¿verdad?, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, que recibió esa indicación, fue obediente al Señor, porque a pesar de la rebeldía que había en su corazón en años anteriores, en este momento él se encontraba frente a la presencia divina del Señor. Amén. Es decir, hubo obediencia a través de una indicación. Es decir, que cuando tú eres obediente, ¿verdad?, va a venir parte de la bendición del Señor. Amén. Y en este llamado el Señor le dice a Moisés, ¿verdad?, ahí en Éxodo 4, en el verso 12 del capítulo 4, dice: ahora pues ve y yo estaré contigo. Ahí en adelante la presencia del Señor siguió a Moisés a lo largo, ¿verdad?, de este caminar en el desierto. Pero quiero que notes algo, es que tú tengas, amén, la gloria de Dios no significa que vayas a hacer lo correcto. Es decir, tú puedes estar y tener la bendición de Dios, pero no significa que tú teniendo esa bendición vayas a hacer lo correcto. Amén. En el tiempo de Moisés, si bien conocemos la historia a lo largo de este caminar en el desierto, dice que aparecía una nube, ¿verdad? Por eso ese cantito que nosotros escuchamos que dice: la nube de tu presencia. Amén. Y dice que este pueblo de Moisés no caminaba si no caminaba la nube, es decir, que ellos caminaban con la nube. Iban con esta columna, también este cantito que dice columna de fuego, ¿verdad?
nube en el desierto. Es decir, que ellos caminaban si caminaba la nube. Y si la nube no caminaba, ellos no caminaban. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que la nube haya sido la responsable o la culpable de que ellos hayan pasado 40 años en el desierto. Es que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a seguir esa nube. Y si ellos no se movían, si la nube no se movía, ellos no se movían. Si la columna no aparecía, ellos no se movían, ¿verdad? Y esa es la vida del cristiano hoy en día, que estamos esperando a que camine la nube para que yo pueda caminar junto con él. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen: es que la nube ya se movió y se fue a otra iglesia y se va a otra iglesia. Es decir, están esperando a que la nube se mueva para que ellos puedan caminar con esa. Al contrario de la vida de Josué, ¿verdad? Cuando Josué recibe esta indicación de llevar y pasar, ¿verdad?, a la tierra prometida al pueblo, ¿verdad?, Josué también recibe esta palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y le dice que así como lo hizo con Moisés, ahora Él estará con él. Amén. Y nos da esa enseñanza de cómo es que ellos tuvieron la misma indicación, sin embargo, ellos hicieron cosas totalmente diferentes. Moisés, al recibir esta palabra, fue él el elegido para sacar a este pueblo, ¿verdad? Pero él no fue el elegido para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Si Josué hubiera echado mano, ¿verdad?, de la misma promesa del Señor, hubiera esperado a que se moviera la nube, a que apareciera la columna de fuego, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios no menciona esta parte en la vida de Josué, porque Josué fue un hombre, ¿verdad?, que quiso introducir al pueblo, pero él accionó. Es decir, él tuvo a bien no esperar a que la nube apareciera. Es decir, él accionó. Y eso es lo que pasa a través también de la oración cuando nosotros oramos al Señor. Y es que siempre estamos acostumbrados a pedirle al Señor, ¿verdad? Es decir, estamos esperando a que la nube se mueva. Estamos esperando a que el Señor se mueva. Estamos esperando a que el Señor haga un milagro, a que el Señor restaure una familia, a que el Señor haga todo, ¿verdad? Pero no estamos acostumbrados a que la oración, a través de la oración, nosotros le pidamos a Dios que Él nos diga qué hacer. Amén. Estamos acostumbrados a pedirle, pero no a decirle que Él nos diga qué hacer. Porque es más fácil pedir que hacer. Es decir, yo puedo decirle al Señor: Señor, sana a mi hijo, ¿verdad? Pero si yo me quedo ahí sentado, si yo me quedo ahí viendo a que el Señor lo sane, ¿verdad? El Señor quiere que tú acciones, que tú te muevas, que tú lo lleves a un doctor, ¿verdad? Que bueno, hay manos milagrosas que pueden dar la sanación. Sin embargo, a veces solamente pedimos, estamos acostumbrados a pedir, pero no a dar. Amén. Y es a través de la obediencia que el Señor quiere accionar en tu vida esta bendición. Amén. A que tú elimines eso que tú tienes, ese ego que tú tienes, el carácter que tú tienes, a decir: es que este soy yo, a tener la razón, ¿verdad? Porque siempre es el yo. O sea, es que yo tengo la razón. Es que yo siento que yo estoy bien. Pero cuando recibimos una indicación por parte de Dios, es decir, a través de la pastora, a través de un líder, muchas veces no queremos nosotros tomar esa obediencia y accionar para bien. Nos cuesta tanto trabajo obedecer. Amén. El despojarnos de nosotros mismos, del decir yo tengo la razón, del decir es que así son las situaciones, que así es la cosa. Amén. Nos cuesta tanto trabajo obedecer. Dios es fabricante, a través de todas esas historias, es fabricante de héroes. ¿Amén? Díganme un héroe aquí en la Biblia. Sansón, David, Pablo, el mismo Moisés, el mismo Josué, el mismo José, Gedeón. Es fabricante, ¿verdad?
de héroes, no de mártires. La diferencia entre un héroe y un mártir es que cuando el mártir se muere, ¿verdad?, es cuando empieza a tener seguidores. Por eso escuchamos allá afuera en el mundo infinidad, ¿verdad?, de mártires, ¿verdad?, que los hacen santos. Y la diferencia entre el mártir y el héroe es que el héroe tiene seguidores, ¿verdad?, mientras él vive. Es decir, que el Señor quiere convertirte en un héroe a través del compromiso que tú tienes con Él, a través de la obediencia que tú tienes con Él, mientras tú vivas, no cuando tú mueras. Cuando nuestro pastor, ¿verdad?, se fue a la presencia de Dios, él fue un héroe, porque él accionó mientras estaba vivo. Es decir, esta congregación que está aquí ya era parte de él. Amén. No quiere decir que apareció después de que él se fue, ¿verdad? Él empezó a formar personas. Y es por eso que tú y yo estamos aquí. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 29. Amén. Y vamos a ver cómo a través de una instrucción, ¿verdad?, a la instrucción lo sigue una persona obediente. Y pues la obediencia, ¿verdad?, viene después la unción. Amén. La obediencia hace a cada uno de nosotros verdaderos discípulos. Amén. El obedecer es despojarse también de nosotros mismos a través de un cambio de mentalidad de nosotros mismos. Amén. Porque estamos tan acostumbrados a dirigirnos por nuestros propios pasos, por nuestra propia creencia que nosotros hemos creado a través de los años, que es difícil seguir una indicación. Amén. Y quiero que me acompañes aquí a Lucas capítulo 19, verso 29. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ahora yo quiero, aquí no dice la palabra quiénes fueron dos de sus discípulos, pero si fuera sido Pedro y Juan. ¿Y por qué menciono a Pedro? Porque siempre en la palabra siempre menciona a Pedro, ¿verdad? También ahí en Mateo, cuando va a Capernaum, lo vamos a leer, ¿verdad? Manda a Pedro. Entonces yo creo que siempre mandaba a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro tenía una actitud y un carácter de líder. Y no por algo, ¿verdad?, le dijo que en él iba a fundar la iglesia. ¿Por qué a Pedro? Porque si tú ves la historia en la vida de Pedro, Pedro era un empresario. ¿Por qué era un empresario? Porque era un pescador. Y para que un pescador tuviera barcas y para que un pescador tuviera redes, era un empresario. Es decir, Pedro no era una persona normal, no era una persona que trabajaba para alguien. Él era su propio jefe, era pescador, pero no era una pesca, ¿verdad?, de hobby con su palito, ¿verdad? Él tenía ya su material para pescar. Es decir, él era un empresario. Entonces imagínate un empresario, ¿verdad?, un pescador, recibir órdenes de un carpintero. Pues ha de ser complicado, ¿verdad? Ha de ser complicado recibir la orden. Pero sobre todo ha de ser más complicado ir en el camino pensando, bueno, oye, imagínate que haya sido Juan, ¿verdad? Que le diga: Juan, ¿tú te imaginas llegar a este lugar a donde nos manda el Señor, traerle este pollino, es decir, este burrito, ¿verdad?, que nunca ha sido montado? O sea, ha de ser necio, ¿verdad? Si alguien ha visto un burro que no ha sido montado, no se deja montar. Un caballo, una mula que no ha sido montado, no se deja montar, es difícil, tiene que llevar un entrenamiento. Entonces ellos dijeron: ¿cómo vamos a llevarle al Señor, ¿verdad?, a este burrito? ¿Cómo se lo vamos a llevar?
Yo creo que para Pedro era más fácil decir, no, pues mejor lo compramos, Juan. ¿Cómo nos lo vamos a robar, no? Porque si sale alguien y sale el dueño, ¿qué le vamos a decir? El Señor nada más le dijo, pues si sale alguien, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Pues ¿a dónde llevan ese pollino? Ustedes han de decirle, pues que lo va a usar el Señor. Y le van a preguntar, bueno, ¿y qué Señor, verdad? Es complicado. Es complicado recibir órdenes. Es complicado que te den una indicación, sobre todo obedecerla y llevarla a cabo. Imagínate en este contexto, ¿verdad? Como si era la vida de Pedro decir, no, ¿cómo voy a llevarme este burrito, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, dice que cuando llegaron, ¿verdad? Yo me imagino a estos dos hombres diciendo, pues, ¿cómo lo desatamos? ¿Cómo nos lo llevamos? Qué pena, ¿no? Van a decir que estamos rateros. Si tú te introduces al texto, es algo impresionante. Es como yo decirle ahorita a mi hermano Manuel, ¿verdad? Manuel, ve y pídele a la Ford que me traiga una camioneta. La vas a tomar y si te preguntan le dices que es para el Señor. Porque en aquel entonces ellos se movían a través de estos burritos. Amén. Entonces es como hoy ir por una camioneta, ¿verdad? De la agencia, pues, es que la pide el Señor, ¿verdad? No es tan fácil. Y Manuel, ¿verdad? Siendo un empresario, pues diría, pues mejor la compro. Mejor la compro y se la llevo. Me ahorro la pena de que, pues, agarrar las llaves y llevármela, ¿verdad? Entonces, si vemos, es que la obediencia, ¿verdad? Llevó a que estos dos discípulos tomaran a este burrito, ¿verdad? Y se lo llevaran. Y dice la palabra de Dios en el verso 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Dice que sí llegaron a ese lugar, sí hallaron ese pollito, o sea, el pollino, sí estaba ahí, el burrito ahí estaba ahí atado, ¿verdad? Y cuando desataban el pollino, los dueños de este pollino les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Es decir, los agarraron con las manos en la masa. Tú te imaginas viéndose los dos discípulos así como de, ya nos atoraron, ¿verdad? O sea, si era complicado agarrarlo, pues que nadie se diera cuenta, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues ahí sí ya. ¿Cómo le vamos a responder? Pues que es para el Señor. Pero dice la palabra que sí los agarraron con las manos en la masa. Y dice que ellos, ¿verdad? Le dicen, bueno, ¿y por qué desatáis ese pollino? Y ellos responden, ¿verdad? Y le dicen, porque el Señor lo necesita. Tal cual el Señor les había dicho. Así tal cual pasaron las cosas. Lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y date cuenta de algo, que la obediencia de ellos sirvió para que Jesús entrara triunfalmente a Jerusalén. Fueron obedientes. Si hoy en día alguien te dijera, es que tienes que ir a hacer esto, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y qué tal si... Pero imagínese, y empezamos a preguntar, ¿verdad? Porque no creemos que el Señor pueda hacer la obra. Es decir, el Señor estaba seguro, ¿verdad? De que tal cual iba a pasar y tal cual iban a decir las cosas sin dar otra explicación. ¿Te imaginas a los dos discípulos diciendo, pues corre, vamos, ya, no sé, algo pasó, pero vámonos, ¿verdad? Ya nos los dieron. Nunca ha sido montado este burro, pero súbete, vámonos, ¿no? Y la calma en la que nuestro Señor Jesucristo montó este burro. Lo importante aquí es la obediencia de estos dos discípulos. La obediencia de cada uno de ellos, de despojarse de su yo. Porque si fue Pedro, imagínate despojarte de lo que tú eres, ¿verdad? De decir, ¿cómo voy a irme a robar algo? ¿Cómo voy a ir a pedirlo prestado? Yo, Pedro, ¿verdad? Bueno, no dice que es Pedro, pero imaginemos que es Pedro. Entonces, cuando recibimos una indicación, una instrucción o una disciplina,
a través de nuestra pastora, ¿verdad? Lo primero que hacemos es, ay, ¿por qué yo? ¿No? Bueno, ya soy yo, pero a ver, pastora, pero de esto, y empezamos a preguntar, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a obedecer. Estamos acostumbrados a preguntar, ¿verdad? A pedir, quiero pedir, pero no quiero ofrecer, ¿verdad? Es a través de la obediencia que el Señor quiere bendecirte, iglesia. A lo largo de esta escuelita bíblica, si ustedes vieron, ¿verdad? Decíamos para que pase toda la iglesia, porque todos participaron de una u otra manera. ¿Amén? De una u otra manera todos participamos. Y fue a través de la obediencia del Señor, porque si hubiera sido por nuestras fuerzas, yo creo que nadie hace nada. Fue a través del mover del Espíritu para que todo esto se diera. ¿Amén? Que primeramente tocara el corazón de mis 3 hermanas para llevar a cabo la escuelita. Que obedecieran al Señor para poder llevar a cabo la escuelita. Que las hermanas pudieran pedir ese apoyo, ¿verdad? Y a través de la obediencia que cada uno de nosotros aportara de acuerdo a nuestros talentos. Decía mi tío, yo no tengo talento, pero tengo dinero. ¿Cuánto quieres? Decía. Bueno, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros debe ser obediente en lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor. Si el Señor nos pide algo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces preguntamos y preguntamos, ¿verdad? Hay gente que hay que explicarle tantas veces del por qué las cosas. Pero, oiga, ¿y por qué esto? Pues porque esto. Oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué el otro? Pues porque, bueno, ya no, y se van. Y bueno, y esto nos da a entender que cuando un pastor, ¿verdad? Tiene gente que le explica las cosas, que ya le explicó las cosas, que ya lo entendió, que ya se convenció y hace estas cosas, quiere decir que esta iglesia no es una iglesia obediente, es una iglesia llena de rebeldes convencidos. O sea, es decir, nos tienen que convencer para hacer las cosas. Es a través de la obediencia que el Señor quiere bendecir tu casa, a través de la obediencia que el Señor quiere bendecirte a ti, a tu trabajo, a tu familia, sin preguntar tantas cosas. Hermano, véngase al culto. Ay, hermano, pero no, es que no, hermano, no puedo, ¿verdad? ¿Y por qué es ahora? ¿Y por qué? ¿No? Y bueno, ya que te convenciste, bueno, no eres obediente, eres un rebelde convencido, pues ya te convencieron. Bueno, pues ya, ¿verdad? Bueno, pues ya lo hago. Hermano, hay que cooperar para... ¿Y por qué, hermano? ¿Y para qué? ¿Y en qué se va a usar? ¿Y por qué tanto dinero? Bueno, ya te convencieron. Bueno, eres un rebelde convencido, pero no eres un obediente, ¿verdad? Pero también hay gente que dice, sí, amén, gloria a Dios. ¿Cuánto pidieron? 500, yo doy 1000, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Nada más un amén, creo que fue el que dijo yo doy, ¿verdad? Sin que le pidieran. Esa es la obediencia que el Señor quiere. Juan capítulo 14, verso 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Mateo capítulo 17. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 17. Amén. Verso 24. Dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas, Pedro? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Fíjense la pregunta, o sea, Pedro todavía no le dice qué es lo que había pasado, ¿verdad? Pero el Señor luego que lo ve entrar le dice, oye, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? O sea, pareciera que el Señor ya sabía
qué es lo que le habían dicho a Pedro, ¿verdad? Y Pedro dentro de él yo creo que haber dicho, híjole, no, pues sí, yo creo que me ha de haber escuchado, o qué pasó aquí, ¿verdad? Porque pues los que cobraban estos impuestos, ¿verdad? Ya lo habían encarado a Pedro, y Pedro, temeroso, cuando responde, él dice que sí, pero yo creo que porque él se imagina que sí lo paga, o porque no quiso meter en problemas al Señor, ¿verdad? Pero estos dos hombres sabían que aún no habían pagado estos 2 dracmas. ¿Por qué los pagaban? Bueno, pues era un impuesto que ellos tenían, ¿verdad? Entonces cuando entra, ¿verdad? Dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro, yo creo que titubeando, ¿verdad? Y pensando, es una pregunta capciosa, ¿verdad? Como que él ha de haber dicho, bueno, si le digo que son de sus hijos, pues me va a decir que pues que cómo, ¿verdad? Entonces lo primero que yo creo que se le viene a la mente, le dice, de los extraños. Sí, de los extraños. Y Jesús le dice, luego, ¿los hijos están exentos? Es decir, como decir, si yo, que soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Tendría que estar exento entonces de cualquier pago. O también lo tendría que yo pagar. Entonces le dice, los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. El estatero nos menciona, ¿verdad? El estatero nos dice que era el equivalente a 2 dracmas, es decir, bueno, 4 dracmas. Era como que cada uno pagara 2.50 y 2.50, entonces el estatero era como una moneda de a 5. Y lo interesante de todo esto es que les vuelvo a mencionar la vida de Pedro, ¿verdad? Era un hombre que pescaba con anzuelos, era un hombre que pescaba con redes, era un empresario. Y dice que él va, ¿verdad? Hace tal cual el Señor lo manda. Y yo me imagino la vida de Pedro diciendo, híjole, ¿cómo? Pues voy a llevar mi anzuelito, ¿verdad? Mi palito. Y no, pues qué pena, ¿verdad? Que me vean estos 2 hombres que me acaban de pedir mis dracmas para pagar los impuestos. Y te imaginas a Pedro, ¿verdad? Porque a veces ese es nuestro yo, nuestro ego, ¿verdad? A veces nuestro ego es más grande que cualquier otra cosa. Como por ejemplo, ¿cómo yo voy a barrer o voy a lavar los baños? Pues sí, no, pues yo no, ¿verdad? O cómo yo le voy a lavar la popó al Rogelio y a la Lassi, ¿no? Fuchi, la guacala, no. Esto lo debería de hacer el dueño de los perros. Porque si tú vienes un domingo o entre semana a hacerle limpieza a los perros, es tremendo, ¿eh? ¿Quién dice que no? ¿O quién dice que sí? Es tremendo. Entonces, imagina, eso es pegarte en tu yo y en tu ego, decir, híjole, porque, y te voy a ser sincero, yo no tengo perros precisamente para no lavarle a los perros, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando uno viene, ¿verdad? Tiene que matar su propio yo. Porque créanme que cuando a mí me toca luego lavarle a los perros, yo digo, por eso no tengo perros, pero gloria a Dios que aquí me tienes. Amén, gloria a Dios. Mi esposa me dice el otro día, te cambio el altar por lo del, porque conocemos el aseo, ¿no? Y le digo, va, pero yo hago el altar y siempre le lavo a los perros, entonces te va a tocar lavarle a los perros. Ah, no, nada más te cambio el altar por una parte de él. Y ese es cuando el Señor te pega en tu ego, en lo que tú todavía tienes arraigado, ¿verdad? En lo que tú todavía tienes, en lo que más te duele. Imagínate la vida de Pedro después de haber sido un empresario y después de haber sido este pescador, ¿verdad? Que lo vieran con su anzuelito así como que de Pedro, pasaste de tener botes y redes a tener un pequeño anzuelo.
¿Te imaginas a estos dos hombres siguiéndolo para verlo como de, ay, este Pedro dejó todo por seguir a este carpintero, ¿verdad? Y ahora le dice, este carpinterito le dice que vaya y que con un anzuelo va a sacar un pez. ¿Qué fe tendrá este hombre, verdad? Imagínate el morir al yo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, niéguese uno a sí mismo, ¿verdad? Es complicado. Mas sin embargo, el temperamento y el carácter que tenía Pedro para eliminar su propio yo y obedecer al Señor, porque para él era más fácil decir, no, pues mejor yo lo pago. O ahorita echo la red al mar y todo lo que saque lo vendo y de ahí pago los dracmas que me están pidiendo. Mas sin embargo, obedeció al Señor. Fue lo mismo que pasó con el pollino. Y eso sí fue Pedro, ¿verdad? Yo le quiero poner Pedro porque lo que quiero ilustrarte es que tienes que morir al yo. Que tienes que desarraigarte de lo que tú eres, de lo que tú tienes para servirle a Dios, para ser obediente a la obra de Dios. ¿Cómo yo que gano tanto, verdad, voy a venirle a alabar al Rogelio y a Lala? Sí, no, hombre, pues. Yo los invito a que se apunten a la lista de aseo de los domingos, iglesia. Un aseo que digas, va a venir la congregación todo el día, tiene que quedar al 100. Ya que después de que pasaron 2-3 días ahí, vas a ver qué se siente. Amén. Abrir el registro, echarle toda la... En serio. Y eso es lo que siente Pedro al ver su anzuelito y decir, híjole, todos me están viendo. Híjole, qué pena. Ahí voy con mi anzuelo. Y dice, ¿verdad? Dice, Pedro le respondió de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, échale anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, abrirle la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pedro viene con su anzuelito y dice, bueno, pues ya, a ver, ¿verdad? Pesca, ¿verdad? El primer pez. Pero tú te imaginas a Pedro, la fe que tuvo Pedro para decir, ¿cómo de un pez voy a sacar una moneda? ¿Cómo de un pez voy a...? Pero la fe, ¿verdad? Que dijo, bueno, pues si ya me robé un burro, pues ya, pues a lo mejor y sí sale la moneda, ¿verdad? Y tú te imaginas a Pedro sacándolo. Yo creo que orando a Dios así como de, Señor, no me hagas quedar mal, no me hagas quedar mal, porque tú dices que del primer pez voy a sacar, ¿verdad?, esta moneda. Fue obediente al Señor y cuando le abre la boca el pez, ¿verdad?, y ve la moneda, dice, gloria a Dios, ¿verdad? Es cuando ve la gloria de Dios multiplicarse a través de morir a su propio yo. A su propio yo, iglesia. Eso es lo que el Señor quiere mostrarte hoy. ¿Te imaginas el carácter y el temperamento de Moisés? Bueno, a pesar de que era tartamudo, ¿verdad? Después de venir de matar a un hombre y hacer cuantas cosas, llegar a la zarza y que el Señor le diga, quita el calzado de tus pies. Tuvo que haber muerto a su propio yo para hacer lo que el Señor lo mandaba hacer, ¿verdad? Cuando le dijo, ve y ve, háblale a mi pueblo, y él le decía, no, pero es que yo no, si yo apenas si hablo y etcétera, ¿verdad? Y allá está mi hermano, y mejor, como diciendo, mejor úsala a él, ¿verdad? Y el Señor enojado le dice, por Dios, Moisés, o sea, tienes que ir, ¿verdad? Morir a su propio yo. Ser obediente al Señor. Pero nos cuesta tanto obedecer a Dios. Nos cuesta tanto recibir una disciplina porque pues primero estoy yo, luego yo y después yo y el último yo. Hay hermanos que se han ido por una llamada de atención porque primero soy yo. No sé si me explico. El ser obediente nos cuesta tanto. El ser obediente y llevar la palabra, ¿verdad?, nos cuesta tanto. Es complicado, sí.
Es complicado, es obvio, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo pecaminoso. Y es complicado morir al yo. Pero una vez que lo haces, gloria a Dios, viene la bendición, iglesia. Viene la bendición. Amén. Quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 28. Con esto vamos a terminar. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Deuteronomios capítulo 28. Del verso 1 al verso 6 dice la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Los versículos que vienen son versículos que nos tuvimos que aprender. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú, tu entrar y bendito en tu salir. El Señor quiere bendecirte a través de la obediencia. Es complicado ser obediente a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Es complicado ser obediente, iglesia, pero la palabra de Dios nos muestra que a través de la obediencia vienen grandes cosas. Mencionaba en la mañana con mis hermanas en las clases que tenemos, ¿verdad? Que a veces nos es difícil el diezmar y el poder ofrendar. Es decir, no somos obedientes a eso que es tan importante, iglesia. Y yo les decía, vean la iglesia primitiva, ¿verdad? Se despojaban de todo cuanto tenían, vendían propiedades para que cada uno se repartiese por igual. Yo les decía, ustedes se imaginan que todo lo que ustedes ganan, todo lo que ustedes perciben, tendrían que darlo a la iglesia, que fuera por obediencia, ¿no? Hoy todo lo que ganes se tiene que dar a la iglesia y de aquí se va a repartir para todos parejito, ¿verdad? Vamos a hacer una administración como la iglesia primitiva. Y veíamos que era complicado, porque es complicado despojarte de lo que tú tienes. Y hablando de tu carácter, es complicado a veces despojarte de eso que tú tienes. Es complicado, iglesia. No imposible, ¿verdad? Hablábamos, si viniera una persecución, pues tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Vivir todos como iglesia unidos, ¿verdad? Los que pudieran salir a trabajar y todo, pues tendríamos que aportar para todos los hermanos, ¿verdad? Pero es complicado pensarlo. Y llegábamos a esta conclusión que decíamos, es que unos pensaríamos, ¿verdad? No, pues es que pues yo gano tanto, pues cómo lo voy a repartir hacia todos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a las comodidades, estamos acostumbrados a otro estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso mismo que yo les daba a entender es lo mismo que hoy quiero que vean a través de la obediencia y cómo el despojarte de tu yo para entrar al lugar santo también es complicado. Dejar tu enojo allá afuera, dejar tu egocentrismo, el obedecer, ¿verdad? Lo que nos dice nuestra pastora, nuestros líderes. Es complicado, iglesia. Sin embargo, la bendición viene a través de la obediencia. La vida de Pedro fue una vida, yo creo que digna de seguir. ¿Amén? A pesar del rechazo que tuvo con Jesús, ¿verdad? Cuando le dijo, me negarás 3 veces. Dice la palabra de Dios que en su encuentro, ¿verdad? Después de que él resucitó, y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, pero ¿por qué me preguntas esto? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas.
Él sabía que las indicaciones que él le daba, Pedro las cumplía. Pedro podía deshacerse de su yo, podría deshacerse de su ego, podría deshacerse de todo lo que él tenía para seguir al Señor en ese momento. Y no por algo, ¿verdad? En él fundó su iglesia. La bendición vino, iglesia, a través de la obediencia. Inclina tu rostro. Si tú tienes algo que decirle al Señor, si tú tienes algo de qué despojarte hoy, de un mal sentimiento, de a lo mejor de un mal entendido con alguien, con algo, de a lo mejor eso que tú tienes que no te deja avanzar, de tu ego, de tu carácter, de tu temperamento, hoy se lo digas al Señor. Moldéalo, Señor. Cámbialo. Hoy quiero obedecer tu palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, nos ponemos en